Miau, miau, miau. Y la historia de hoy es: una compañera de trabajo en el restaurante toca demasiado a otros hombres, pero está más ensañada conmigo y tiene novio. Y resulta que su novio es mi capacitador. Intento mantener distancia, pero no la suficiente. ¿Soy el malo? A veces siento que mi vida es como esos personajes de relleno en los videojuegos, los NPC, que están ahí solo para llenar el escenario, mientras los protagonistas reales viven dramas, aventuras y romances. Mi mundo, hasta hace poco, se reducía al vapor hirviendo de un lavavajillas industrial, el olor penetrante a comida rancia que se te mete en los poros y mis sesiones nocturnas de Battlefield 6 para disociarme de la realidad. La rutina era mi única anestesia. Fregar platos hasta que se me arrugaban las manos, dormir pocas horas, disparar a enemigos virtuales y repetir el ciclo. Mi único objetivo en la vida era aguantar lo suficiente, ahorrar algo de dinero y largarme de ese agujero grasiento para intentar ser barista en alguna cafetería de especialidad, de esas donde los clientes llevan gafas de pasta y el aire huele a café tostado en lugar de a grasa de freidora. Para dar un poco de contexto sobre dónde estoy parado, trabajo en El Pozo, que es como llamamos cariñosamente al área de lavado en un restaurante de cadena que intenta ser elegante pero solo logra ser pretencioso. Es una trinchera de humedad y desesperación. Yo soy el tipo invisible, el que recoge los desastres de los demás, y en medio de esa invisibilidad tenía un pequeño faro de luz, Ana. Ana era la cajera principal. Para mí, ella representaba todo lo que este lugar no era. Era sutil. Siempre olía a limpio, una hazaña imposible en este restaurante, y tenía una amabilidad que parecía genuina, muy diferente a la fauna salvaje y tóxica que habita en las cocinas industriales. Me gustaba pensar que había una conexión silenciosa entre nosotros. A veces, cuando me traía alguna factura para firmar o pasaba cerca del área de lavado, me sonreía de una manera que me hacía olvidar que tenía restos de salsa ajena en el delantal. Pero claro, yo era el lavaplatos pobre y ella la chica linda de la caja. En mi mente, las jerarquías estaban claras y yo no tenía posibilidades reales, así que me conformaba con idealizarla desde lejos mientras frotaba sartenes quemadas. Entonces llegó el elemento del caos, Mónica. Mónica entró a trabajar hace un par de meses como mesera de apoyo. Desde el primer día, su presencia alteró el ecosistema del restaurante como una especie invasora. Es ruidosa, descarada y tiene una energía física que invade el espacio personal de cualquiera que se le cruce. El problema y el detonante de todo este desastre es que Mónica es la novia de Alejandro. Y Alejandro no es un simple mesero, es mi capacitador, mi jefe directo y, básicamente, el tipo que decide si mi vida laboral es un infierno o algo tolerable. Alejandro es un imbécil con poder, la peor combinación posible. Es de esos tipos que disfrutan ejerciendo su minúscula autoridad gritándole a los nuevos o cambiando los horarios a última hora solo porque pueden. Saber que Mónica era territorio prohibido debería haber sido suficiente para mantenerme alejado, y al principio lo intenté, pero Mónica tenía otros planes. Empezó de forma casi inocente, o eso quise creer. Cuando venía a dejar los platos sucios en mi estación, se aseguraba de rozarme el brazo o la espalda. Al principio, pensé que era simplemente torpe o que el espacio era muy reducido, lo cual es cierto, pero luego noté el patrón. Lo hacía con otros, sí. Mónica es una persona táctil por naturaleza. Le acomodaba el cuello de la camisa al barman, le daba palmadas en la espalda a los cocineros. Pero conmigo era diferente. Había una intensidad, una deliberación en sus movimientos que me ponía los nervios de punta. Me miraba como si yo fuera el plato principal del menú y ella estuviera muerta de hambre. El conflicto interno me estaba devorando. Por un lado, el miedo. Si Alejandro notaba algo, si siquiera sospechaba que yo estaba correspondiendo a los avances de su novia, estaba muerto laboralmente. Él tiene la capacidad de hacer que me despidan, o, peor aún, de hacerme renunciar por agotamiento. Por otro lado, estaba la tentación. Mónica es atractiva, de una manera obvia y agresiva, y yo, un hombre joven que pasa sus días invisible entre el vapor y la basura, no estaba acostumbrado a recibir esa clase de atención. Además, estaba el tema de Ana. Ana me gustaba de verdad, pero su avance era lento, glacial. Mónica era un incendio forestal acercándose a toda velocidad. El punto de giro ocurrió un martes por la tarde, en ese momento muerto entre el turno de comida y el de cena. Alejandro estaba en la línea de cocina, dándole gritos a uno de los cocineros nuevos por un error en la guarnición. Estaba de espaldas a nosotros, totalmente concentrado en su berrinche de poder. Mónica entró al área de lavado con una pila de vasos. En lugar de dejarlos y irse, se quedó parada a mi lado. Se acercó tanto que pude oler su perfume, una mezcla dulce y pesada que cortaba el olor a detergente.
Se inclinó hacia mí y, aprovechando el ruido de los gritos de Alejandro y el estruendo de la máquina lavaplatos, me susurró algo sumamente sucio al oído. No fue una insinuación sutil, fue una propuesta directa y gráfica sobre lo que le gustaría hacerme en ese momento. Me quedé congelado, con un plato a medio lavar en la mano. Mi brújula moral empezó a girar sin control, pero no por una cuestión ética elevada, sino por pura indecisión y lujuria. Sentí culpa, claro, pero al analizarlo fríamente, me di cuenta de que la culpa no era por traicionar a Alejandro al fin y al cabo. Él me trataba como basura, sino por mi propia debilidad. Estaba considerando arriesgar mi único ingreso por un momento de placer con la novia del jefe. En ese instante, la realidad se fragmentó. Ya no era solo el lavaplatos aburrido. Había entrado en un juego peligroso sin haber leído las instrucciones. La escalada fue rápida después de ese susurro. Mónica interpretó mi silencio y mi falta de rechazo físico como una luz verde. Y siendo honesto conmigo mismo, lo era. Dejó de ser sutil. Ya no buscaba excusas para tocarme, creaba las oportunidades. Un par de días después, durante un momento inusualmente tranquilo, pasó por mi lado y me agarró de la muñeca. Sin decir una palabra, me arrastró hacia el cuarto de limpieza, ese pequeño armario donde guardamos las mopas, los productos químicos y las escobas. El lugar apenas tenía espacio para 2 personas de pie. Olía intensamente a lejía, trapos húmedos y humedad rancia. No hubo preámbulos románticos, ni declaraciones de afecto, ni siquiera un beso preliminar. Fue pura acción impulsada por la adrenalina y la prohibición. En cuanto cerró la puerta, se lanzó sobre mí. Yo cedí. Fue una liberación de estrés brutal. Un acto físico desconectado de cualquier emoción tierna. Sexo rápido, torpe y urgente entre cubetas de plástico y botellas de desengrasante. En ese momento, mi cerebro racional se apagó y solo existía la sensación de estar vivo, de estar haciendo algo prohibido bajo las narices del tipo que me hacía la vida imposible. Cuando terminamos, la realidad volvió de golpe. Nos arreglamos la ropa en silencio, con la respiración agitada y el sudor pegándose a la piel. Acordamos salir por separado para no levantar sospechas. Mónica salió primero, con una naturalidad pasmosa, como si acabara de entrar a buscar servilletas. Yo esperé unos 3 minutos, contando los segundos mentalmente, tratando de bajar mi ritmo cardíaco. Salí del armario intentando parecer casual, ajustándome el cinturón que todavía sentía un poco flojo. Y entonces sucedió el desastre. Al girar el pasillo que conecta con la cocina, me topé de frente con Ana. Ana estaba allí, parada con una libreta en la mano, probablemente haciendo inventario de algo. Me vio salir del pasillo del cuarto de limpieza, me vio ajustarme el cinturón, me vio la cara enrojecida y el cabello un poco desordenado. Y lo peor fue que, segundos antes, había visto a Mónica salir del mismo lugar con esa sonrisa de satisfacción que no se molestaba en ocultar. La mirada de Ana cambió drásticamente. Pasó de la sorpresa a una decepción fría y cortante. No dijo nada, solo apretó los labios y se dio la vuelta para regresar a la caja. Sentí un hueco en el estómago. La imagen que yo tenía de mí mismo como el chico bueno, atrapado en una mala situación, se acababa de desmoronar frente a la única persona cuya opinión me importaba. Pero el verdadero golpe vino días después. El ambiente en el restaurante se sentía tenso, o tal vez era mi paranoia. Sin embargo, mis sospechas se confirmaron cuando vi a Ana hablando en voz baja con Alejandro cerca de la estación de bebidas. No pude escuchar qué decían, porque el ruido de la cocina era ensordecedor, pero el lenguaje corporal era inconfundible. Ana hablaba con urgencia, mirando de reojo hacia mi dirección. Alejandro escuchaba con el ceño fruncido, su rostro pasando de la indiferencia a la ira contenida. Cuando Alejandro levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos, supe que estaba acabado. Tenía los ojos inyectados en sangre, una mezcla de furia y humillación. Ana me había vendido. La chica buena, la dulce cajera que yo idealizaba, había ido directamente con el jefe a contarle lo que había visto o deducido. Me sentí traicionado de una forma visceral. No tenía derecho a estarlo. Técnicamente yo había hecho algo malo, pero que fuera ella quien apretara el gatillo dolía más que cualquier grito de Alejandro. Esperaba el despido inmediato. Esperaba gritos, una escena, que me sacaran a patadas del local. Pero lo que vino fue mucho peor. Fue una guerra fría. Alejandro me llamó a la oficina al final del turno. Entré esperando la liquidación, pero él estaba sentado detrás de su escritorio, tamborileando los dedos sobre la superficie de melamina barata. No me despidió. Me miró y sonrió con una frialdad que me heló la sangre hasta los talones. Me dijo que necesitaba que demostrara mi verdadero compromiso con el equipo si quería mantener mi puesto. No mencionó a Mónica. No mencionó el cuarto de limpieza. No dijo nada explícito.
Mantuvo la fachada profesional, lo cual era infinitamente más aterrador porque significaba que tenía un plan a largo plazo para hacerme sufrir. Sabía algo, pero no lo iba a usar para despedirme. Lo iba a usar para destruirme. Comenzó la tortura sistemática. Al día siguiente, mi lista de tareas se había triplicado. Me asignó la limpieza profunda de las trampas de grasa. Para los que nunca han trabajado en una cocina, las trampas de grasa son el infierno en la tierra. Son contenedores donde se acumula toda la porquería, el aceite, los restos de comida podrida y el lodo bacteriano que se filtra por los desagües. El olor es indescriptible, una mezcla de muerte y descomposición que te hace arquear, provocando náuseas instantáneas. Me hizo limpiarlas a mano, sin las herramientas adecuadas, bajo el pretexto de que la empresa de mantenimiento había cancelado. Me cambió los turnos sin previo aviso. De repente, tenía que cerrar el restaurante a las 3 de la madrugada y abrirlo a las 9 de la mañana. Me cronometraba las idas al baño. Si tardaba más de 3 minutos, aparecía en la puerta golpeando y gritando que había trabajo pendiente. Criticaba cada plato, cada cubierto, haciéndome volver a lavar bandejas enteras que ya estaban impolutas. Cualquier otra persona con un mínimo de autoestima habría renunciado a la tercera día. Tirar el delantal a su cara y largarse habría sido lo lógico. Pero yo no soy lógico, soy obstinado. Mi orgullo y mi necesidad desesperada de dinero se convirtieron en mis anclas. Además, había algo más, el rencor. No le iba a dar el gusto de verme quebrar. Empecé a tratar cada turno como si fuera una partida de Battlefield en modo supervivencia extremo. Cada trampa de grasa limpia era una misión cumplida. Cada grito de Alejandro era un ataque de un boss que tenía que tanquear. Me disocié completamente. Mi cuerpo fregaba y limpiaba, pero mi mente estaba en una guerra de trincheras, acumulando odio y resistencia. Pasaron 2 semanas de infierno absoluto. Yo estaba ojeroso, mis manos estaban agrietadas por los químicos y el dolor de espalda era constante. Pero seguía ahí, de pie, mirándolo a los ojos sin bajar la cabeza. Y entonces el universo decidió equilibrar la balanza de la forma más retorcida posible. Una noche salí tardísimo. Eran cerca de las 3:30 de la madrugada. Me había hecho quedarme a limpiar la campana extractora de la cocina, una tarea titánica que me dejó cubierto de una película de grasa negra. Salí por la puerta trasera agotado, arrastrando los pies hacia la parada del autobús nocturno. El estacionamiento de empleados estaba desierto y oscuro, iluminado solo por una farola parpadeante que parecía sacada de una película de terror. Solo quedaba un coche en el estacionamiento, el sedán gris de Alejandro. Lo reconocí de inmediato. Estaba estacionado en la esquina más oscura del lote, lejos de la entrada principal. Mi primer impulso, nacido de la rabia y el agotamiento, fue acercarme y rayarle la pintura con mis llaves. Quería dejarle una marca, algo que le costara dinero arreglar, una pequeña venganza por las trampas de grasa y la humillación. Me acerqué sigilosamente, agachado, usando las sombras como cobertura, tal como lo haría en mis videojuegos. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Cuando llegué a la altura de la ventana trasera del lado del conductor, me detuve. El coche se movía ligeramente. No era el viento. Había alguien dentro. Me pegué al metal frío de la carrocería y me asomé con cuidado por el borde de la ventanilla, tratando de ver a través del tinte oscuro. La oscuridad de la noche ayudaba a ver hacia adentro si te acercabas lo suficiente. Lo que vi me dejó paralizado. No estaba Mónica allí. En el asiento del conductor, reclinado hacia atrás, estaba Alejandro, y sobre él, moviéndose con una pasión que jamás imaginé ver en ella, estaba Ana. Sí, Ana, la chica buena, la que me miró con decepción, la que supuestamente me había delatado por moralidad. Estaban en pleno acto, y no era el sexo rápido y sucio que yo había tenido con Mónica en el armario. Esto se veía intenso, compenetrado. Se besaban con una familiaridad que sugería que no era la primera vez, ni la segunda. Ana, con su uniforme de cajera a medio quitar, parecía otra persona. Había una audacia en ella que contrastaba violentamente con su imagen pública de timidez. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar la información. Alejandro, el novio ofendido, el justiciero moral que me estaba torturando, estaba engañando a Mónica con la misma chica que me había delatado. La hipocresía me golpeó como un puñetazo, pero inmediatamente fue reemplazada por una claridad fría y calculadora. Este era mi boleto de salida. Esta era la munición pesada. Con manos temblorosas, no por miedo, sino por la anticipación de la victoria, saqué mi celular del bolsillo. Agradecí mentalmente haber invertido en un teléfono con una buena cámara nocturna. Me aseguré de que el flash estuviera desactivado. Levanté el teléfono lentamente, cuidando de no golpear el cristal. Grabé.
15 segundos. Fue todo lo que necesité. En el video se veía claramente la cara de Alejandro, con los ojos cerrados y la boca abierta. Y luego, en un momento perfecto de la coreografía del destino, Ana giró la cabeza y su perfil quedó perfectamente iluminado por la luz tenue del tablero del coche. Se veían sus caras, se veía la acción. No había lugar a dudas ni excusas posibles como estábamos hablando. Era pornografía casera protagonizada por mis verdugos. Guardé el video. Hice una copia de seguridad en la nube inmediatamente, usando mis datos móviles. Tenía la bomba nuclear en mi bolsillo. Alejandro ya no era una víctima, era un hipócrita de proporciones bíblicas. Y Ana no era una santa, era una jugadora más en este tablero podrido. Me alejé del coche con el mismo sigilo con el que llegué. No rayé la pintura, no hacía falta. Tenía algo que podía destruir su vida entera, no solo su carrocería. Caminé hacia la parada del autobús sintiendo una ligereza que no había sentido en años. Ya no estaba cansado. La adrenalina de tener el control era la mejor droga. Al día siguiente, llegué al trabajo 5 minutos tarde a propósito. Alejandro estaba esperándome en la entrada de la cocina, con el rostro rojo, listo para gritarme por una mancha microscópica que había encontrado en un vaso de agua. «Llegas tarde», bramó, acercándose a mí para intimidarme. «Y este vaso está asqueroso. ¿Crees que te pago para que seas un inútil? Ven a la oficina ahora». Se acabó. Asumí que ese era el momento. Me iba a despedir finalmente. Caminé detrás de él hacia la oficina, con una calma que debió haberle parecido extraña. Él entró furioso, se sentó y empezó a buscar unos papeles, probablemente mi carta de despido o alguna amonestación formal. «Si no puedes cumplir con los estándares básicos de higiene y puntualidad», empezó a decir, sin mirarme. Sin decir una palabra, saqué mi celular. Lo desbloqueé, abrí la galería y puse el video. Subí el volumen al máximo. Coloqué el teléfono suavemente sobre su escritorio, con la pantalla mirando hacia él. El sonido de los gemidos de Ana llenó la pequeña oficina, rebotando en las paredes. Eran inconfundibles. Alejandro se quedó congelado. Su mano se detuvo a medio camino de los papeles, levantó la vista hacia el teléfono y luego hacia mí. Vi cómo el color abandonaba su rostro en tiempo real. Pasó del rojo furia al blanco pálido, y luego a un tono grisáceo de enfermo terminal. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que se le saldrían de las órbitas. Miró el video unos segundos, reconociendo su propio coche, su propia cara y la de Ana. Trató de hablar, pero solo salió un ruido ahogado, como un animal herido. Extendí la mano y pausé el video justo en el cuadro donde se veían ambos rostros con claridad. «Si Mónica ve esto, te quedas sin novia», le dije, con un tono de voz suave, casi amable. Me sorprendió lo tranquilo que sonaba. «Y si la gerencia regional ve esto, considerando que es una relación entre un gerente y una subordinada directa, te quedas sin trabajo. Sabes que la política de la empresa es cero tolerancia con eso». Alejandro empezó a temblar. No era un temblor sutil. Sus manos vibraban sobre el escritorio. Sabía que lo tenía acorralado. No había salida. Su poder se había evaporado en 15 segundos de video MP4. ¿Qué quieres?», tartamudeó. Su voz de jefe autoritario había desaparecido, reemplazada por la de un niño asustado. Le ofrecí una tregua. No quería su puesto, no quería dinero extorsionado. Bueno, lo pensé, pero era demasiado arriesgado. Quería paz. «Quiero que mi trabajo se vuelva fácil», le expliqué, enumerando mis condiciones con los dedos. «Quiero los mejores horarios, quiero descansos largos, quiero que dejes de revisarme, quiero que nadie sepa nada de esto. Si me despides, si me haces la vida imposible, o si simplemente me miras mal, el video llega a Mónica y a recursos humanos». Él asintió frenéticamente, tragando saliva. Está bien, borra el video». No le respondí sonriendo. «El video se queda conmigo. Es mi seguro de vida. Mientras tú te portes bien, el video no existe». Salí de la oficina dejándolo allí, derrumbado en su silla barata, mirando a la nada. La resolución de toda esta locura nos lleva al día de hoy, a lo que llamo el equilibrio tóxico. El restaurante sigue igual de sucio, la grasa sigue acumulándose y los clientes siguen siendo insoportables. Pero mi vida es extrañamente perfecta dentro de este ecosistema podrido. Alejandro sigue acostándose con Ana a escondidas. Lo sé porque los veo intercambiar miradas y desaparecer al mismo tiempo. Yo sigo viendo a Mónica en el cuarto del conserje. Sí, seguimos haciéndolo.
Y lo más retorcido es que estoy casi seguro de que Alejandro lo sabe, o al menos lo sospecha, y lo permite tácitamente. Prefiere que yo mantenga a Mónica entretenida para que ella no indague demasiado en lo que él hace con Ana. Es un ciclo de infidelidad cruzada que mantiene el barco a flote. Ahora tengo descansos de 40 minutos. Me siento en la parte trasera, sobre una caja de leche, jugando en mi celular mientras el resto corre como locos. Nadie me dice nada. Alejandro pasa por mi lado y baja la mirada. Ana me evita completamente, con una mezcla de miedo y vergüenza, porque sabe que yo sé lo que ella es realmente. Ayer hubo un momento surrealista. Coincidimos los 4 en la sala de empleados durante el cambio de turno. Alejandro, Mónica, Ana y yo. Había una tensión eléctrica en el aire, tan densa que se podía cortar con un cuchillo de carne. Mónica estaba abrazada a Alejandro, pero me guiñó un ojo cuando él no miraba. Ana estaba contando el dinero de su caja, evitando mirar a Alejandro para no delatarse, y Alejandro parecía que iba a tener un infarto en cualquier momento. Y yo estaba ahí, tomando un refresco gratis, observándolos a todos. Soy un parásito en un sistema podrido, y nunca me he sentido más vivo. Tengo el control. Ya no soy el NPC. Soy el jugador que encontró un glitch en el juego y lo está explotando al máximo. ¿Soy el malo? Probablemente. Estoy chantajeando a mi jefe, acostándome con su novia y permitiendo que él engañe a dicha novia con la chica que me gustaba. Pero en este restaurante, el bueno es el que termina fregando los platos por el salario mínimo y con las manos destrozadas hasta la medianoche. Yo ya terminé mi turno, ahora solo disfruto del espectáculo. Antes de comenzar con mi amada y estimada opinión de su inteligente gato con capacidades de locución, me tomaré un párrafo para regañar a Melks, nuestro editor, por haber cortado mis opiniones en múltiples ocasiones. Escúchame bien, miserable bípedo. A ti te pagan, a mí no. Yo estoy aquí porque le debo un favor a Mr. Bubbles. Solo eso, solo un recuerdo. Ahora sí, vamos con mi opinión. Lo que acabamos de presenciar es una clase magistral de biología evolutiva en un entorno de comida rápida. Es fascinante cómo la moralidad humana se disuelve más rápido que una pastilla efervescente en cuanto la supervivencia o el placer entran en la ecuación. Todos en esta historia son despreciables, absolutamente todos, pero debo admitir que tienen un encanto particular, como ver moho crecer en cámara rápida. La hipocresía es el verdadero pegamento social aquí. Alejandro exige lealtad mientras traiciona, Ana vende inocencia mientras la corrompe, y nuestro protagonista, el supuesto héroe oprimido, se ha convertido en el carcelero de su propio jefe. No hay redención, queridos oyentes. Solo transacciones. Sexo por silencio, silencio por comodidad, comodidad por complicidad. Es un ecosistema perfecto de parásitos alimentándose unos de otros y sinceramente es más honesto que la mayoría de los matrimonios que veo desde mi ventana. Al final, el protagonista no ganó porque fuera más listo o más fuerte, sino porque fue el primero en darse cuenta de que en un basurero, la única forma de no ensuciarse es subirse encima de los demás. ¿No es acaso reconfortante saber que vuestra especie, con toda su tecnología y filosofía, sigue resolviendo sus conflictos como chimpancés en celo peleando por una banana? ¿Realmente creen que existe la gente buena en situaciones de supervivencia laboral? ¿O es la bondad simplemente un lujo que solo pueden permitirse aquellos que no tienen que limpiar la grasa de otros para vivir?